un trade de $100, pero gané una operación de $200. Aún así, es uno de los mejores días que puedes tener, porque te quedas con $100 de ganancia en tan solo una sesión operativa de 3 horas en un día de trabajo. En este video voy a mostrarte cómo se ve la estrategia de arranque FBM, además de cómo reducir las pérdidas justo antes de tomarlas. Quédate porque eso lo voy a explicar más adelante. Este es el día 3 de operativa en el oro. Sería miércoles 21 de enero y como ya saben, seguimos exactamente la misma dinámica que hemos venido trabajando desde el día 1. No estamos improvisando, no estamos cambiando reglas, no estamos operando al azar. Tenemos un horario definido que va de 10 de la mañana a 1 de la tarde, es decir, una sesión operativa de 3 horas completas y siempre operando el mismo activo, en este caso es el oro. Y quiero que entiendan algo desde el inicio de esta clase. El objetivo de hacer estas sesiones grabadas no es que copies trades, no es que entres exactamente donde yo entro, ni mucho menos que dependas de mi análisis. El verdadero objetivo es que analices el mercado conmigo, que empieces a entender cómo se lee el precio, cómo se interpreta lo que el mercado nos va mostrando vela por vela y que poco a poco puedas interiorizar la estrategia de arranque FBM, la misma que les he dado de forma gratuita. Porque con esta estrategia, con un horario bien definido, con una divisa definida, con reglas claras y sobre todo con una gestión de riesgo correcta, es totalmente posible pasar cuentas de fondeo, duplicar cuentas pequeñas y construir resultados consistentes en el tiempo. Pero, y esto es muy importante, solo si respetas todas las pautas que he venido comentando en los videos anteriores y si mantienes siempre una disciplina real, no emocional. Dicho esto, ahora sí, empecemos con el análisis del día. Antes de que den las 10 de la mañana, el precio ya nos viene mostrando una tendencia alcista clara. Si observamos el contexto general, venimos de un impulso, retroceso, luego un impulso, luego el precio hace un retroceso. Voy a quitar esta línea roja. A partir de aquí empieza nuestra sesión. A partir de este punto, de manera técnica, buscar compras sería totalmente válido. Sin embargo, aquí es donde entra la lectura final del mercado. El precio nos da dos velas bajistas, las que estoy señalando. Pero fíjense bien, son velas con poco cuerpo, sin fuerza real. Esas dos. ¿Y qué nos está diciendo eso? Nos está diciendo que aunque el precio retrocede, los vendedores no están realmente interesados en entrar con fuerza. No hay agresividad bajista. Después de esto, el precio me da una vela de fuerza alcista, que es la de aquí. Una vela que en un principio podría interpretarse como una confirmación para continuar con compras. Pero ahora quiero que vean esto con atención, porque aquí es una de las lecciones más importantes del día. Esta vela alcista tiene un rechazo muy fuerte en la parte de arriba, una mecha larga. ¿Y qué significa esto? Significa que los vendedores están activos en esa zona, están defendiendo ese nivel y si se dan cuenta, no es solo esa vela, son las velas anteriores también. Las velas anteriores también presentan rechazos en la parte de arriba, lo cual nos indica que el precio no ha logrado romper ese nivel. Ese nivel se puede considerar claramente como un techo, una resistencia que no está permitiendo que el precio continúe avanzando. Entonces, aunque la tendencia general sea alcista, yo aquí no ejecutaría ningún trade. Sería un trade inseguro, sin una confirmación limpia, y esto es clave. No todo lo que parece oportunidad lo es. De hecho, si hubiéramos entrado en compras en ese punto, lo probable es que terminemos en stop loss. Y justamente eso es lo que sucede. El precio se decide a bajar y empieza a formarnos una nueva tendencia bajista. A partir de aquí, el escenario cambia.
Ahora sí, en este punto buscar ventas es totalmente permitido dentro de la estrategia. Veamos el escenario completo. No solo una vela aislada, venimos de un impulso, retroceso, luego otro impulso. Ojo aquí, y posteriormente el precio rompe una zona de soporte importante, esta de acá. Zona que ahora pasa a convertirse en resistencia. Este cambio de rol es fundamental para entender lo que viene después. ¿Ya vieron que se formó aquí? Se forma un doble techo. Estos, en lo personal, son mis favoritos. Una estructura clásica de giro. Estamos yendo a favor de la tendencia bajista ahora y además el precio tiene altas probabilidades de respetar esa zona. Voy a borrar los dibujos para que la gráfica quede limpia. En esta vela de aquí, el precio rechaza la zona que había sido rota y nos deja un cuerpo pequeño alcista, lo cual nos está confirmando que el impulso comprador es débil. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Este impulso de aquí es débil. Esto, dentro de un buen contexto, nos da una entrada clara de venta. Aquí es donde ejecutamos el trade. La entrada la tomaríamos justo donde termina esta vela. El stop loss lo podemos colocar de dos formas, o en el rechazo de la vela o por encima de la zona importante de resistencia. Para ser más precavidos, en este caso decidimos colocar el stop loss arriba de la zona de resistencia, protegiendo mejor la operación. El take profit lo colocamos en la siguiente zona clave que corresponde al último mínimo que nos dejó el mercado. Este pico que se observa claramente aquí. Con esta configuración, el trade nos da un riesgo-beneficio exacto de 1 a 2. Esto significa que si estamos arriesgando $100 por trade, lo cual equivale al 1% de la cuenta, recuerden, en esta operación estaríamos buscando $200 de ganancia. Resultado, nuestro primer trade del día sale directamente en Take Profit. Por cierto, si no has visto el día 2 de operativa, te dejo el link en la esquina del video que va a aparecer ahora. Ahí explico cómo usar Fibonacci para maximizar ganancias. Cuando termines de ver este video, te recomiendo que vayas a ver ese contenido porque complementa muy bien esta sesión. El precio rompe nuevamente una zona que se había creado antes. Es esta zona. Antes era soporte, ahora pasa a ser resistencia. El precio llega a esa zona y nos da una vela bajista de gran cuerpo. Vamos a marcarlo con un soporte y resistencia de esta manera. Aquí técnicamente pudiéramos entrar en ventas, aunque la vela tenga mechas en ambos lados, como pueden ver. Pero atención a esto, porque es muy importante. Esas mechas que presenta la vela son señales de indecisión. Eso automáticamente reduce la efectividad del trade. Y aquí es donde quiero que aprendan a leer las velas una por una, no solo a ver si son rojas o verdes, sino a entender qué historia nos están contando. En este caso, solo porque la tendencia es bajista, muy marcada. De hecho, la vela tiene un cuerpo amplio, decidimos buscar ventas. La entrada sería al cierre de esta vela, el stop loss arriba de la mecha, como por aquí, y el take profit nuevamente con riesgo-beneficio de 1 a 2. Resultado, este trade toca stop loss.
Y aquí es donde se define cómo te sientes en trading. ¿Te frustras? ¿Te vengas del mercado? ¿O sigues el plan? Son casi las 12 del mediodía, queda aproximadamente una hora para terminar la sesión operativa. Hasta este momento hemos tomado dos trades, el primero con $200 de ganancia, el segundo con $100 en negativo. El precio sigue moviéndose, pero no nos forma una estructura clara ni para compras ni para ventas, ya que pues la tendencia general es bajista. No hay confirmaciones limpias y cuando no hay confirmación no se opera. Saber cuándo no operar también es ganar. Aquí es donde muchos traders se desesperan, fuerzan entradas y terminan devolviendo todo lo ganado. Nosotros no, aquí damos por terminada la sesión. Ahora, ojo con esto, porque este trade salió bien sin filtros. Seguimos analizando el mercado, pero cuando a esta misma estructura le agregas un programa de filtros, lo que haces no es entrar más, es eliminar trades mediocres. Este tipo de filtros no te promete ganar siempre, te ayudan a operar solo cuando el mercado está alineado. Y de hecho, si este filtro hubiera estado activo aquí en el segundo trade, probablemente este stop loss ni siquiera se habría tomado. Y esto es exactamente lo que un buen filtro hace. No evita pérdidas innecesarias. Si te gustaría tener los mismos filtros que yo uso, te dejo el enlace en la descripción para que tengas más detalles. Esto es hacer trading, esperar confirmaciones, leer el gráfico, no desesperarse, no dudar de tu propio plan, ejecutar con la confianza de que tu sistema funciona. Así es como se construyen los resultados que deseas día a día. En el siguiente video te voy a mostrar cómo uno de mis estudiantes puso el miedo contra la pared y empezó a tener más efectividad. Tradea y duerme.